La parte, el divorce coaching en el que yo me practico, no es tanto en la parte emocional, es más que todo por mi background en la parte de educar a los clientes, quizá cómo entender sus finanzas. Pasa que el hombre quiere tener mucho control de las finanzas, pasa que a las mujeres les da como que un poquito de flojera, ¿no? Ay, es que no, yo no soy muy buena en números, no, y es más fácil. Y obviamente cuando estás felizmente casada es lo más normal, no pasa nada, pero cuando estás empezando un proceso de divorcio, te das cuenta de que va más allá de de no saber de tus finanzas. Otro error principal en la gente latina que veo mucho es que piensan que un divorcio aquí va a ser como en nuestros países. En otros países, yo cuando estaba hablando con las personas sobre el plan patrimonial, en otros países hay herederos mandatorios, donde tus hijos van a heredar sí o sí, aunque no tengas relación con ellos, aunque no te lleves con ellos, aunque te traten como mal, van a heredar, ¿verdad? En este país, en el estado de la Florida, no hay herederos mandatorios. Tú puedes decir, mi hija no vas a heredar nada. Bienvenidos a Cafecito con Marta, donde conversamos con personas inspiradoras de nuestra comunidad latina. Gente que construye negocios, familias y legados que importan. Hoy tengo una invitada bien especial, Úrsula de Paz. Ella es un coach de divorcio. Ella ayuda a las personas, hombres y mujeres, en uno de los procesos más difíciles de su vida, que es el divorcio. Ella los ayuda para que salgan adelante más claro y con más fortaleza. Vamos a hablar de su vida, de su experiencia y de sus recomendaciones, y también le vamos a hacer algunas preguntitas que son fuera de lo normal. Así que prepárense un cafecito y acompáñenme en esta conversación. Bueno, Úrsula, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el primer episodio de Cafecito con Marta. Cuéntanos un poquitico de ti. Ay, muchas gracias por la invitación, Marta. Un honor. El primer podcast. Sí. Qué lindo, felicidades. Gracias. Bueno, mi nombre es Úrsula de Paz. Nací en Lima, Perú. Tengo 50 años, no tengo miedo de decir mi edad, todo lo contrario, con mucho orgullo. Me mudé a los Estados Unidos a los 18. Estudié administración con un menor en contabilidad y tengo una certificación de Certified Fraud Examiner, un examinador de fraude. ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a dedicarte al coaching de divorcio? ¿Cómo llegaste a empezar a pensar en eso o fue algo que orgánicamente pasó? Bueno, tengo 18 años trabajando para una firma de contadores forense especializados en divorcio. Y durante la pandemia, que no había esas reuniones en persona, teníamos que comunicarnos con los clientes por teléfono mucho. Creerlo o no, de repente te pasó a ti, pero nosotros estábamos más ocupados que nunca. O sea, ese marzo nunca me voy a olvidar. Marzo 16 del 2021, dijimos, cerramos la firma, no sabemos cómo vamos a pagarle a los empleados, porque no sabemos qué va a pasar. Olvídate que de ahí en adelante el trabajo era incansable y más que tenías que hacerlo por Zoom, entonces trabajabas hasta muy tarde. Ese contacto directo con los clientes por teléfono me hizo darme cuenta, sobre todo, me hizo darme cuenta como que había siempre un hueco, un gap, ¿no? Que las personas necesitaban una ayuda más, no tanto del abogado ni del contador, pero necesitaban como que un mix. Un profesional, pero también con esa parte más humana, no quiero decir humana, no quiero quitar de los otros profesionales, pero más informal. ¿Por qué? Porque el cliente o la clienta como que me he dado cuenta que a veces delante de sus profesionales como que no quieren mostrarse, como que no entienden o no saben, entonces dicen sí, eso a todo. Entonces ahí me di cuenta, dije, wow, yo soy ese profesional que puede llenar ese gap, ese intermedio, vamos a llamarlo. Y de ahí, basado también con mi propia experiencia, porque yo me divorcié cuando mi hija tenía 5 años, o sea, hace 22 años, me di cuenta del valor
que una persona en un rol como este puede dar a una persona que esté pasando por este proceso tan delicado. Esa iba a ser la próxima pregunta, ¿verdad? Si había algo personal, porque muchos de nosotros tomamos de las experiencias personales que hemos tenido y entonces evolucionamos el negocio, ¿no? O lo que vamos a hacer como profesional. Dijiste que tuviste una experiencia de un proceso de divorcio. Entonces eso te ayudó en transformar, en ver la necesidad de que una persona como ti ahora, un divorce coach, te hubiese ayudado en ese momento. Exactamente. El divorce coaching en el que yo me practico, no es tanto en la parte emocional, es más que todo por mi background en la parte de educar a los clientes, en la parte logística, o sea, en lo que es la preparación antes del divorcio, en los documentos financieros, quizá cómo entender sus finanzas antes de empezar el proceso o en las early stages, o sea, en los primeros pasos del proceso de divorcio, ¿no? Cuando yo me divorcié, yo no tenía esa persona que me dijera nada, cómo llenar un formulario, qué hacer. Ahora, hace 22 años, no tenía tampoco, era más jovencita, estaba recién empezando, pero no tenía esa guía que me dijera, mira, hay que hacer. Y yo hice mis negociaciones con mi pareja de esa entonces, bien entre nosotros. Mira, yo pienso que eso es lo justo, vamos a hacer esto. 22 años más tarde dije, Dios mío, con este conocimiento ahora dije, ¿qué hice? Y no tan solo en la parte financiera, también en la parte de time sharing, de el tiempo que él pasaba con mi hija. Lo negociamos de una manera sin ningún tipo de asesoría. Y eso es lo que también me prendió el foquito y dije, wow, es importante. Después, años más tarde, yo me volví a casar y perdí a mi esposo en un accidente de moto. Obviamente el sufrimiento por la pérdida, pero mi control sobre mis finanzas me ayudó demasiado a poder enfrentar muchos retos. De quedarme yo sola a cargo de todas mis finanzas. Entonces esa es otra parte que yo pongo mucho énfasis en mi práctica, en que las personas, los clientes tengan el conocimiento, tengan esa curiosidad sobre sus finanzas, porque puede ser un divorcio, puede ser una pérdida, puede ser lo que sea, una pérdida de trabajo. Cuando no estás en control de tus finanzas, las cosas pues empeoran, ¿no? Entonces, ese es mi enfoque, que las personas se empapen mucho en sus finanzas. Y yo creo que también eso es como no un problema, pero una situación muy común en la comunidad latina, ¿verdad? Donde el divorcio es tabú, donde típicamente las mujeres no saben de las finanzas. Yo tengo muchos clientes que vienen día a día, no solo en lo que es el divorcio, pero cuando han perdido una pareja y no saben nada, no saben dónde están las cuentas bancarias, dónde están, o sea, cómo se paga, cómo se hace un cheque. Y yo veo estas cosas y digo, oh my gosh, me encanta que tú estás tratando de no solo ayudarlos en ese momento, pero también educarlos para a lo mejor un futuro y digo mujeres, pero también hombres, ¿verdad? Sí, porque es los dos. Que sepan cómo tomar control de esa situación de la financia y poder seguir adelante, porque cuando ya se divorcian, entonces ya tienen un poquitico más de conocimiento en eso. Exacto. ¿Y cómo has visto, o sea, hablando del latino, ¿verdad? Porque esa es la comunidad de nosotros, ¿has visto cómo tratar de romper esos patrones que culturalmente hemos tenido? Porque a lo mejor has tenido muchos clientes que son latinos, no sé. Sí. Y pasa que el hombre quiere tener mucho control de las finanzas. Pasa que a las mujeres les da como que un poquito de flojera, ¿no? Ay, es que no, yo no soy muy buena en números, no, y es más fácil. Y obviamente cuando estás felizmente casada es lo más normal, no pasa nada, pero cuando estás empezando un proceso de divorcio, te das cuenta que
va más allá de de no saber de tus finanzas. Es que el darle el poder, ¿no? Porque ayer tuve justamente una cliente que se sentía, me dice, powerless, o sea, me dice, siento que no tengo control de nada porque no quise envolverme en mis finanzas, ¿no? Y entonces poner énfasis en eso, ¿no? Hay que educarnos, no necesariamente necesitas ser un experto en la bolsa de cambios, no, pero saber cuánto es la luz, a quién le tienes que pagar el teléfono celular, cuánto tú pagas de jardinero, no sé, cosas, los taxes de tu casa, ¿no? Cosas muy básicas que es importante saber, ¿no? Entonces, para las personas en la audiencia que nunca han oído de un divorce coach, porque si no estás en ese giro, a lo mejor no has oído de eso, explícame un poquitico más profundo, pero de una forma sencilla, ¿qué es un divorce coach? Que un divorce coach es esa persona, un profesional que va a acompañarte durante este proceso. Ahora, dependiendo de su background, de su experiencia, pues va a ser el enfoque de su práctica. Tienes terapistas que son divorce coach, entonces se van a enfocar en la parte emocional. Tienes contadores que son divorce coach, que por su experiencia te van a asesorar o guiar en la parte financiera, ¿no? Dependiendo, hay divorce coaches que también se enfocan en la parte de lo que es el parenting, ¿no? El co-parenting, ¿no? Cómo lidiar con el papá, porque ya no es tu pareja, ¿no? Porque hay personas que se les hace duro el dejar a los hijos unos días porque están con el papá por lo que se han dividido el tiempo, ¿no? Entonces, el divorce coach es la persona que te va a ayudar durante este proceso, ¿no? Y digo profesional porque es muy importante esa parte. Escoger a un divorce coach que tenga un background profesional en esta área, ¿no? Porque pueden haber personas que tienen el entrenamiento como divorce coach, pero quizá no tienen el background. Entonces, te aseguro que te pueden ayudar, pero quizá te beneficias más de alguien que tenga un background profesional. Entonces, ¿has tenido casos en que eres la divorce coach sobre el tema financiero y a lo mejor le sugieres a la persona de tener un divorce coach más terapeuta? Sí. O bueno, mira, yo creo que es en tu mejor interés ir a ver a un terapeuta. ¿Has tenido eso? O sea, ¿has visto casos que una persona puede tener varios divorce coaches? Porque me imagino que también es como un life coach también en algún momento, ¿verdad? Total, y depende también, ¿no? Porque si yo veo que la persona, digamos, tiene un poquito más, un divorce coach en la parte emocional es la persona que te va a ayudar como que cuando tienes tus maletas para irte de viaje, para moverte para adelante, ¿no? Move forward, como se dice. Pero si yo ya veo que la parte emocional de la persona tiene que ver algo con que arrastra de su pasado, entonces ahí tiene que ser una terapista, un psicólogo, ¿no? Entonces hay que ver bien esa parte. Hay personas, por ejemplo, que son amas de casa y quieren explorar, están viendo que se van a divorciar, nos vamos programando, ok, ¿cómo vamos a hacer para el futuro? Entonces quieren programarse de cómo pudieran empezar un trabajo nuevo. Entonces, o un life coach o un business coach, dependiendo, ¿no? Entonces, en la parte indirectamente, yo pienso que como divorce coach en la parte de finanzas, no se puede ayudar en cierta manera las emociones. ¿Por qué? Porque te da, al tener toda esta información a la mano, tener una persona con la que conversas, exploras diferentes situaciones, entiendes más tus finanzas, quizá como cliente te da cierto nivel de confianza, un poco más de certeza. Indirectamente se toca un poco lo de las emociones, ¿no? Pero claro que hay profesionales especializados en esa área. ¿En qué momento del proceso es que un divorce coach sería lo más importante, especialmente en el tema financiero? Yo pienso que al principio
Primeramente porque te ayuda a los clientes podemos ayudar con todo lo que es la documentación y que entiendan la documentación. Tengo muchos clientes que me han llegado que dicen, no, yo nunca he llenado ningún documento. Y cuando veo, han llenado todos los certificados habidos y por haber, pero no sabían en ese momento, no se habían dado cuenta. Entonces yo pienso que, y hay para todo también un divorce coach. De repente tienes este divorce coach que te va a acompañar a lo largo del proceso, ¿no? Yo personalmente me enfoco en lo que es la parte, la preparación y al comienzo, el primer stage de la parte de divorcio, ¿no? Pero ahí sí hay divorce coach que te acompañan hasta tu settlement, dándote una guía, siendo esa vocecita objetiva, que te diga, mira, sí, ¿por qué no vas por aquí? ¿Por qué no vas por allá? Que ayuda también a los abogados, porque entonces los abogados no tienen que ser de terapistas. Bueno, sí, me imagino que tener un divorce coach ayuda muchísimo a los abogados. Nosotros, o sea, siempre pienso que el principio de un divorcio es lo más difícil porque estamos tratando de obtener todos los documentos del cliente, cuentas bancarias, el financial affidavit, que muchos no saben cómo llenarlo o no tienen esa información, ¿verdad? Que es el otro problema, ¿verdad? No sé cuánto pagamos de renta, no sé cuánto. Entonces yo creo que es excelente en trabajar con un divorce coach en conjunto con un abogado, porque le hace la vida mucho más fácil al abogado, ¿verdad? Claro, facilita. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores que comete la gente latina en afrontar un divorcio? Sé que hemos hablado varias cosas que hemos visto, pero ¿hay alguna otra cosa que has visto más en la comunidad latina? Sí. Número 1 es cuando hacen esas negociaciones en la mesa de la cocina, ¿no? Como digo yo, entre ellos. Right. Y hacen su separación de bienes como ellos piensan. Ese es uno de los errores principales. Otro error principal en la gente latina que veo mucho es que piensan que un divorcio aquí va a ser como en nuestros países. No, que yo puedo decir esto, yo puedo decir el otro, y quizá intimidan el uno con el otro con esa creencia, ¿no? Entonces hay muchas esposas, digamos, que se sienten como que abrumadas y dicen, ay, es que él me dijo que él va a hacer esto. No, aquí en la Florida pues hay leyes que son muy diferentes a las de nuestros países. Tienen mucho miedo, ¿no? Que mi esposo va a comprar al juez. Mi esposo va a comprar a mi abogado. Y le digo, nadie va a poner su licencia aquí por un cheque. O sea, sí, ¿no? Ese tipo de errores me parece. Entonces hay veces que por ese miedo pues dejan que uno de las parejas sea el que prepare el acuerdo y no buscan representación. Yo creo que ese es uno de los problemas que yo veo también, que llegan a un acuerdo o le hacen una propuesta, ¿no? Y cuando hablan conmigo o cuando hablan con una amistad y la amistad le dice, no, tienes que hablar con un abogado. Entonces yo hablo con la persona y muchas veces, no quiero decir que pasa más con las mujeres, pero sí, en la comunidad latina veo más las mujeres que son un poquitico más con miedo, ¿no? Especialmente de cierta edad que no conocen y entonces dicen, no, pero está bien, él me dijo que él me iba a ayudar. And I'm like, sí, pero el acuerdo, casualmente tuve uno el otro día. El acuerdo que te está dando es que no te va a dar nada. No, pero él me dijo que su palabra. I'm like, señora, su palabra. No, yo sé que la palabra de un hombre o una palabra de una persona vale, pero en sí no tienen que tener la asesoría necesaria para hacer esas decisiones. So, en el tema financiero, yo creo que es excelente tener un divorce coach y un abogado que pueda mirar, porque los abogados no son... Yo no soy un forensic accountant, yo no te puedo decir, yo miro por arribita, como decimos, pero yo en sí no
miro profundamente las cosas porque no, ese no es mi especialidad. Bueno, vamos a cambiar el ritmo un poquitico. Vamos a hablar de cosas un poquitico más personales y no tan tradicional. Si tu negocio fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería? ¿Una amiga sabia? ¿Una persona estricta? ¿O una hermana mayor? Sería la amiga que te dice la verdad. Me encanta, porque eso no se encuentra. Muchas veces ves las personas que te dicen, ay, luces tan bonita, y después te miras y estás, like, horrible. So, me encanta que sería una amiga que te diría la verdad. Si le pudieras escribir una carta a una persona que está en el proceso del divorcio, ¿cuál sería la primera frase de esta carta? Querida, o querido, quiero que sepas que estoy a tu lado a través de este proceso para ser un compás, para ayudarte a navegar estas aguas. Me encanta. Me encanta. Y entonces, bueno, al mismo tiempo, si pudieras tomarte un cafecito, porque como sabes, este es Cafecito con Marta, con cualquier figura histórica o familiar para hablar de amor y rupturas, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Ok. Puede ser familiar, ¿no? ¿Sí? Mi abuela. ¿Qué le preguntaría? ¿De dónde sacó esa fuerza para sacar adelante a sus hijos sola? Sola. Sola, sí. 3 hijos. Sí. Wow, ok. ¿Cuál ha sido el consejo más poderoso que te ha dado un familiar o un mentor sobre las relaciones o la independencia personal? Puede ser una mamá, una abuela, o sea, que te ha dado... Bueno, mi abuela, por eso siempre regreso a ella, porque ella fue eh, como digo, la matriarca en mi familia, ¿no? Mi abuela, pues, crió a sus hijos sola. Vengo de un hogar de padres divorciados. Vi a mi mamá también criar a mí y a mi hermano, sus 2 hijos sola. Siempre mis mejores consejos de fuerza, de persistencia, de resiliencia, de independencia, siempre vino de ellas 2, ¿no? Entonces, pudiera ser mi mamá, pudiera ser mi abuela, cualquiera de ellas 2 siempre han seguido ese mismo patrón, hasta cierto punto se puede decir, pero siempre con buena cara, o sea, no de sufriendo, ¿no? Sino de, eso es lo que la vida tiene para ti, vamos adelante, que tú puedes, tienes todas las herramientas. Y sobre todo educación, eso siempre siempre inculcaron en mi familia, ¿no? Cuando usted tiene su educación, puede hacer lo que tú quieras, sola o con, o con pareja. Interesante, o sea, yo crié a mis hijas, yo tuve a mi hija, no sé, probablemente los que me siguen saben, yo tuve a mi hija cuando tenía 17 años, la más grande, y entonces yo no estaba casada, era mamá soltera, y yo dije, yo voy a superar esto, yo voy a criar a mi hija, o sea, like, independiente. Y hoy día, o sea, ellas no tenían opción. Tienen que ir al colegio, tienen que estudiar. A mí no me importa si te sientes mal, que me duele la cabeza, que estoy con, o sea, mi menstruación. Todas esas cosas no me importa. No es que no me importa, pero tomé una actitud bien, like, tú puedes y lo vas a hacer y lo vas a lograr y no importa. Y yo también vine de padres que se habían divorciado. Yo no conocía a mi papá hasta que yo tenía 12 años. O sea, esas cosas para mí, y a lo mejor es mi generación, ¿verdad? Que es un poco diferente. Yo, nuestra generación, tienes que ser fuerte. No puedes ser suave. O sea, las cosas en la vida pasan. Que no me criaron exactamente lo que yo quisiera, ¿no? Pero yo hice lo mejor que yo pude con mis hijas y yo espero que ellas hagan mejor. Eso de tener esa cara fuerte me encanta porque es una cosa que veo a veces que faltan un poquitico hoy día, pero para mí es
lo más importante, esa fortaleza. Imagina que estás hablándole a tus nietos en el futuro. ¿Qué 3 cosas le dirías sobre el amor, la separación y empezar de nuevo? Sobre el amor, que tiene que ser incondicional. Sobre la separación, que más vale solo que mal acompañado. Me encanta. ¿Y la tercera cuál era, perdona? Y la tercera es y empezar de nuevo. Una nueva oportunidad. ¿Qué más queremos en la vida? Sí, o sea, ahora yo respondiendo la misma pregunta sobre el amor, yo creo que para mí una de las cosas más importantes es que a veces siempre decimos, tienes que dar 100%. Y a veces yo he aprendido que no es 100% porque a lo mejor alguna persona no tiene 100%. So, algunas veces uno tiene que dar 120, 140 y tu pareja en ese momento a lo mejor nada más puede dar el 60 o el 50. Eso es algo que mi esposo siempre me decía. Nos casamos súper joven y él me decía eso. Él había tenido una relación anterior que se había roto. Entonces él tenía esa experiencia and I was like, ¿cómo que yo te tengo que dar 120? Tú me tienes que dar 100 y yo 100. Pero a través de tantos años que han pasado, porque hemos estado ya juntos 28 años, me he dado cuenta que sí, algunas veces una persona tiene que dar el 120 y el otro menos es lo que pueden dar en ese momento. Y de la separación, yo creo que esas cosas pasan. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el proceso de mi hija mayor, yo decía, ay Dios mío, por favor, que esto funcione. Esa separación fue la mejor cosa que pasó en mi vida. Y en ese momento yo pensé que iba a ser lo peor. También hablo con mis clientes, yo trato de ser más personal, que a veces es difícil, ¿verdad? Porque yo no soy terapeuta, yo soy abogada. Entonces, pero les trato de decir y explicar que esta separación no es el fin del mundo. Van a seguir, van a tener un futuro y van a empezar de nuevo. Bueno, y por último, si pudieras regalarle a las personas que están atravesando por un divorcio un documento legal o una sugerencia que has visto en el tema legal que ha sido importante para los clientes, ¿qué sería? Si les pudiera regalar, yo les quisiera regalar, ¿cómo se dice? Su final judgment. La orden final. La orden final de su divorcio. Me encanta. O sea, vamos a hacer fast forward y llegar a lo final. Excelente. Eso sería tremendo regalo. Una cosa que muchas personas no piensan cuando están en el proceso del divorcio es, o en el medio del divorcio, es que la vida legal y financiera también cambia, ¿verdad? Entonces, he visto casos que las personas no cambian los beneficiarios y entonces el ex sigue siendo el beneficiario o no cambian los poderes en el tiempo adecuado. ¿Has visto cómo una buena organización legal puede evitar problemas después? Claro. Sí, mucho. Una de las maneras que yo creo que el tema legal también es importante es antes que te cases, que es una conversación que muchas personas no quieren tener. Es esas conversaciones antes que te cases y que hagan el acuerdo prenupcial, ¿verdad? Eso ayuda en lo que es la parte tuya, ¿verdad? En la parte financiera, que ya hay un papel que dice así es como va a ser, entonces tú puedes hacer las recomendaciones o ayudar a la persona en el proceso. Vine con esto y con esto pudiera ser, si es que en el evento de tanto, con esto es que salgo. Sabes que tuve una amiga muy cercana que se sintió ofendida cuando su pareja le presentó un prenuptial, un acuerdo prematrimonial, que a mí me extrañó, porque yo decía, esas cosas que quiere ser la amiga, pero que no quiere ser la amiga de mal agüero, ¿no? O sea, dije, qué extraño, porque conociendo al novio, yo sabía de que venía de una familia muy, muy acomodada. Entonces dije, qué extraño
Pero bueno, un mes antes presenta el prenuptial. Mi amiga se ofendió totalmente. 3 años más tarde está que me agradece. O sea, cambió totalmente su actitud con referencia al agreement. No, dice que es lo mejor que le puede haber pasado. No está, obviamente, ni siquiera considerando el divorcio, pero se ha dado cuenta a través del tiempo de que dice, no, es que esto cualquier cosa, eso está ya establecido cómo sería, ¿no? Entonces, me parece que es demasiado importante esa parte, ¿no? Y es una conversación que yo creo que las personas deben de tener. Es mucha anticipación, o sea... Claro, no un mes antes. Sí, ¿Cómo es? ajá, o sea, porque eso es un poco de un shock, ¿verdad? Claro. Pero en sí es una conversación porque las personas piensan, especialmente personas de otros países, que las leyes aquí son como las leyes en su país, que hemos hablado de eso, o sea, y no, o sea, en otros países, yo cuando estaba hablando con las personas sobre el plan patrimonial, en otros países hay herederos mandatorios, donde tus hijos van a heredar sí o sí. Aunque no tengas relación con ellos, aunque no te lleves con ellos, aunque te traten como mal, van a heredar, ¿verdad? En este país, en el estado de la Florida, no hay herederos mandatorios. Tú puedes decir, mi hija no vas a heredar nada, por X motivo, ni te tengo que dar una razón. Entonces, no, el conocimiento de que ellos tienen en su país es muy diferente de aquí. Entonces, tener esa conversación sobre qué es lo que va a pasar con mis cosas si nos divorciamos, qué es lo que va a pasar con mis cosas si yo fallezco, porque esa es otra cosa que uno habla en el acuerdo prenupcial, ¿verdad? Y sí, acuerdo también porque mucho menciono yo cuando las personas están casadas, el postnuptial, ¿no? ¿Y cómo yo puedo ahora, pero yo estoy casada? Bueno, se puede hacer un acuerdo después del matrimonio, ¿no? De cómo luciría eventualmente si pasara un divorcio, ¿no? Una conversación que tengo muy frecuente es con personas que tienen un blended family, ¿verdad? Una familia donde hay hijos de otros matrimonios y donde piensan, bueno, es que esta es mi casa. Yo tenía esta casa antes que me casé. Yo quiero que mi casa vaya a mis hijos. Y la ley no es así. Y en ese momento es que yo le digo, bueno, ya estás casada o casado. ¿Ahora qué hacemos? Lady Birdie. Sí, me encanta, me encanta. Pero no, o sea, cuando es tu propiedad primaria y tienes una pareja, la Constitución te protege. Y entonces es hacer un acuerdo postnupcial donde hay un waiver de esa propiedad o propiedades. Pero, o sea, no es lo que uno piensa, ¿verdad? Uno piensa, esto era mío, yo lo tengo hace 20 años, o yo lo recibí en ese divorcio que tuve y ahora me casé. Like, oh my gosh. Alguna vez le digo, pero no te cases otra vez. Pero si te vas a casar, hazlo con un acuerdo prenupcial o postnupcial. Exacto. Muy bien, pero sí, me encanta la referencia a Lady Birdie. Martha's Lady Birdie. Deberíamos ponerle. No, sí, Luisa, le estábamos hablando el otro día y me dice, le digo, no, me voy a poner en Instagram Lady Birdie Lawyer, porque ese es el tema de que siempre, pero es que las personas no paran de preguntar sobre el tema, entonces yo tengo que seguir hablando del mismo tema que amistades mías se ríen, they're like, Lady Birdie again? I don't know. Bueno, muchas gracias, Úrsula, por estar aquí conmigo en mi primer podcast, que lo vamos a subir en todas las redes y en YouTube. Pero antes de acabar, quiero que le digas a la audiencia cómo se pueden conectar contigo. Muchas gracias por la invitación. Me encanta haber estado aquí contigo. A través de mi email, info@ursuladepaz.com, o me pueden seguir en Instagram, Ursula_de_paz. Perfecto. Y bueno, vamos a hacer tagging en estos videos para que puedan conectarse contigo también a través de ese medio. Por favor, denle like a este video y acuérdense de seguirme y sigan también a Úrsula. Recuerden que construir un legado no empieza solamente con un testamento. Se empieza con conversaciones reales como la que tuvimos hoy. Nos vemos en el próximo Cafecito con Marta.